decía. Entonces vamos a ver lectura crítica, ¿sí? ¿Y? Bueno, entonces como veo que son poquitos, yo pues creo que nos va a rendir más hoy. Pero vamos a ver qué lo hacemos, ¿sí? Vamos a mirar cuestionario 6. Se llama lectura crítica parte 1. Lectura crítica parte 1. Y vamos a ver cuáles son los tipos de textos que hay. Entonces, el primer tipo de texto que hay se llama textos descriptivos. Textos descriptivos. Estos son aquellos en los cuales no hay opinión. No hay opinión del autor. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son los tipos de textos descriptivos? Son, por ejemplo, informativos. ¿Sí? Informativos. Noticias. Reportes de artículos científicos. Entonces, estos son los primeros textos que vamos a ver hoy, ¿sí? Y hay una estrategia para este tipo de textos. Estrategia. Vamos a poner ahí, estrategia. Entonces vamos a mirar cómo es que se trabaja en estos textos. Lo primero que hay que hacer es leer las preguntas antes del texto. Leer las preguntas antes del texto, ¿sí? ¿Para qué? Para mirar más o menos qué es lo que están preguntando, si hay alguna palabra o algo, y yo ya enfocarme, ¿cierto? Antes de leer. Lo segundo que vamos a hacer es subrayar, es encerrar en óvalo las palabras clave. ¿Como cuáles? Como los nombres, lugares, fechas, cifras, nombres, lugares, fechas, cifras, palabras desconocidas, palabras técnicas. Esto es lo segundo que hay que hacer. Lo tercero es subrayar las explicaciones. Entonces, ¿cuáles son las explicaciones? Las explicaciones son palabras, o bueno, es lo que sigue después de las siguientes palabras. Sin embargo, por lo tanto, es decir, por ejemplo, se cree que, parece que, dos puntos. Esa es una estrategia que es estos dos puntos, y después lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a leer de nuevo las partes subrayadas. Las partes subrayadas.
Entonces, esta es una estrategia que ustedes pueden emplear para el examen, para las de lectura crítica, no solamente para esta, sino también para las de sociales, que hay veces las de sociales tienen mucha lectura, ¿sí? Entonces también lo pueden aplicar en sociales. Entonces es muy importante aprender a poner en óvalo y a subrayar. Entonces ponemos en óvalo las palabras clave, que son nombres, lugares, fechas, siglas, palabras desconocidas y técnicas, y vamos a subrayar las explicaciones, o sea, lo que sigue después de sin embargo, por lo tanto, es decir, por ejemplo, se cree que, parece que, y los puntos, ¿sí? Entonces yo voy a comenzar a leer y vamos a ir haciendo de una vez este ejercicio, ¿sí? Vamos a ir haciendo de una vez eso. Entonces dice, textos descriptivos, deseo, atracción y vínculo. Científicos analizan componentes del amor. Entonces dice Seattle, este Seattle es un qué. Entonces pongan en óvalo, Seattle ahí. Una pregunta, ¿uno puede subrayar en el libro, cierto? Sí, con el lápiz, no puede llevar resaltadores, ¿sí? Le bajan solamente las ingresas del lápiz. Entonces se puede. Ahora, hay veces que, por ejemplo, a mí me pasó cuando yo estaba presentando el examen que entró el revisor del ICFES, porque de salón en salón va a haber personas que envían el ICFES, ¿sí? Entonces yo estaba en toda la entrada, me tocó en toda la entrada de la puerta, y como yo tenía mi examen todo rayado, porque yo acostumbrado a rayar y a hacer esto, no solamente esto, sino en ciencias, bueno. Y entonces me dijo, no raye el examen. Sí, me dijo, no raye el examen. Y yo le dije, sí, claro, yo le dije, bueno, ahorita lo borro. Sí, entonces, pero al final la verdad es que no me quedó tiempo. Sí, entonces no lo puedo borrar. Pero realmente ese examen lo destruyen, ¿sí? Esos exámenes los destruyen porque esos exámenes no los vuelven a aplicar así como tales, ¿sí? Entonces, pues eso de que no lo raye, pues es como más yo lo siento que yo veo que es como más un mecanismo de presión psicológica, ¿sí? Pero no, de verdad pues no es como tan relevante. Yo les aconsejaría que si en el examen rayen el examen, pues tampoco como haciendo pues como mucha, cierto, como que lo hagan tan evidente, pero ustedes lo pueden rayar, eso no es ninguna copia, simplemente están tratando de dominar el texto, ¿cierto? Porque eso es lo que uno hace en la vida real, ¿no? Entonces uno subraya, mira. Entonces esto lo pueden hacer y yo les recomiendo que lo hagan porque si uno lo hace, uno siente que está dominando el examen. ¿Sí? ¿Y tú qué hiciste cuando te dijeron eso? Me tocó borrar todo. Claro. Sí, no, yo le dije, ahorita lo borro. Y ya, yo no sé, pues. Bueno. Entonces, entonces dice, Seattle. Entonces aquí vamos a poner un óvalo en donde dice el lugar, Seattle. Deseo, atracción y vínculo, las tres emociones del amor romántico están siendo diseccionadas por psicólogos, neurólogos y antropólogos que creen que, vean. Entonces siempre que digan se cree que, vamos a subrayar lo que está después de eso. Subrayamos que creen que es posible estudiar científicamente en humanos este fenómeno. ¿Sí? Ahora, obviamente se subraya hasta cuando se termine la idea. No van a subrayar todo de ahí para abajo hasta que se acabe el texto, pues. ¿Sí me entienden? Hasta que se acabe la idea y ya. Dice que lleva a la reproducción algo crucial en cualquier especie. Lo que han encontrado muestra cómo la evolución dio lugar a unos componentes, a unos comportamientos, ahora universales que juegan a favor de, aunque no determinan, la existencia de uniones monógamas. Entonces, como pueden poner en óvalo monógamo, porque es una palabra técnica o desconocida, monógamo significa ¿qué? Significa uno, una sola pareja, eso significa mono, ¿sí? Monógamo. Entonces, el amor y el futuro del matrimonio del siglo XXI, ese siglo XXI es una fecha, entonces encierren en óvalo siglo XXI. Fueron analizados en la reunión anual de la, entonces ahí sigue un nombre, pueden poner en óvalo eso, Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia, que se ha celebrado en, ponen en óvalo, Seattle.
Los seres humanos, como los demás mamíferos, exhiben 3 emociones primarias. 2 puntos, vean. Vamos a subrayar lo que sigue después de estos 2 puntos. Dice, el deseo sexual, la atracción preferente por una determinada pareja sexual y la relación afectiva o vínculo. Señala la antropóloga Helen Fisher, que es un nombre, entonces ponen en el óvalo Helen Fisher. Y la secuencia lógica de estas es el enamoramiento y la formación de una pareja estable. El deseo sexual lleva a buscar una pareja, la atracción sexual a elegir una y a esforzarse por lograrla, y el vínculo permite permanecer unido a ella durante todo el tiempo necesario para que haya hijos. Y bajo todas estas circunstancias, bajo todas estas emociones existen unas bases biológicas, neuronales, que se traducen en la producción de determinados compuestos químicos, muchos de ellos desconocidos. Sin embargo, entonces, vamos a subrayar lo que dice, después de sin embargo, vean, sin embargo, entonces subrayamos ahí, en los humanos las 3 emociones se pueden dar al mismo tiempo. Pero, yendo un poco más allá, Fisher, pueden poner en el óvalo Fisher, que es un nombre, se está centrando en una de las etapas, la de la atracción. Aunque ya se conocen algunos fenómenos típicos, pensamientos constantes sobre la otra persona, sensación de euforia, dependencia emocional, ahora va a investigar cómo varían las experiencias del amor romántico en hombres y mujeres y las posibles explicaciones evolutivas. Y mientras tanto, en colaboración con científicos de él, pueden poner en óvalo ahí, Albert Einstein College of Medicine, porque esto es un nombre, ha empezado a reunir imágenes por resonancia magnética de los cerebros de personas enamoradas para estudiar las áreas que se activan, ¿sí? Y usualmente también lo que yo hago es subrayar la fuente, pues para saber de dónde salió eso. Eso salió del periódico El Nacional, Caracas, domingo 23 del 97. ¿Eso qué será? Como de esto. ¿Una qué? Una noticia, ¿sí? Muy bien. 1. Comencemos a leer. Según el texto, se puede pensar que. Subrayan ahí, se puede pensar que A. La ciencia podría controlar las emociones del amor, pues ya se identificaron sus causas fisiológicas. ¿Ustedes qué creen de esa? La ciencia podría controlar las emociones del amor. Pues digamos, en ninguna parte del texto dice que las está controlando, ¿cierto? Dejémoslo ahí. B. La ciencia nunca podrá controlar las emociones del amor. Tampoco, ¿dónde dice eso? En ninguna parte. C. Es imposible que la ciencia intervenga en el amor, porque a lo largo de la historia esta ha sido tratada más por la literatura que por la ciencia. Y D. La ciencia no puede explicar cómo funciona el amor. No puede explicar. ¿Dónde dice que no se puede explicar ahí, por ejemplo? Quieren que ahí, en el primer párrafo, si nosotros leemos lo subrayado, ¿qué fue lo que pusimos lo subrayado en el primer párrafo? Creen que es posible explicar. Y miren que la D dice no puede explicar. Entonces uno dice, bueno, ninguna es. Entonces vean, aquí hay preguntas que son así en el ICFES. Toca descartar. Entonces uno dice, bueno, ¿y ahora qué hago para descartar? Muy fácil. Simplemente descarte las opciones que son muy tajantes, muy cerradas. Entonces, por ejemplo, la D, por ejemplo en la D, dice no puede explicar, de una ya dicen que no puede. Y eso es falso porque ahí están tratando de explicarlo. O sea que esa no es. B, miren lo que dice la C, es imposible que la ciencia intervenga en el amor. También es muy cerrada. Y eso no lo dice el texto. La B, la ciencia nunca podrá. Tampoco. En cambio en la A, me dicen la ciencia podría. Cuando usted le dicen podría, ¿qué quiere decir? Que puede que sí o puede que no. O sea que dejan la puerta abierta. Entonces esa es la respuesta, ¿sí? La respuesta sería la A. Entonces una táctica para descartar es eso, ¿sí? Muy bien. 2. ¿Quién sigue leyendo? Yo. Podemos catalogar el escritor anterior como ¿Es un texto qué? Informativo, porque es una noticia, o sea que es la A. Muy bien. 3. La frase que aparece en letras minúsculas antes del título del texto anterior cumple la función de. Bueno, subrayen ahí antes del título.
A ver, esas letras que están antes del título, esas palabras, miren ustedes ahí por favor que dicen deseo, atracción y vínculo. Cumplen la función de resumir el texto. Un resumen siempre tiene por lo menos una frase o varias frases. O sea, un resumen nunca es tan corto. Un resumen nunca es 3 palabras, no. O sea que no es esa. B. Explicar en otras palabras lo que el título dice. No. C. Complementar la información que aparece en el título. ¿Podría ser? Sí, porque nos están diciendo cuáles son esas emociones o esos componentes. ¿Sí? Y D. Presentar la idea central. Entonces aquí les voy a enseñar cómo identificar la idea central de un texto. La idea central de un texto es simplemente lo que se repite en cada párrafo. Esa es la idea central. En otras palabras, si nosotros miramos deseo, atracción y vínculo, miramos si está en el primer párrafo. ¿Está o no está en el primer párrafo? Díganme. Sí está, porque empieza el párrafo así: deseo, atracción y vínculo. Ahora díganme si esas 3 otra vez están en el segundo párrafo. Sí, porque después de los 2 puntos dice los seres humanos como los demás mamíferos exhiben 3 emociones. 2 puntos: el deseo sexual, la atracción preferente por una determinada pareja sexual y la relación afectiva o vínculo. Listo. En el tercero aparecen en el tercer párrafo donde dice después de sin embargo. Dice sin embargo ¿qué? En los humanos las ¿qué? 3 emociones. Miren que otra vez me están hablando de las 3. Ahora no me dicen el nombre, pero me están hablando de las 3. Y en el 4 también están, porque miren que me dice, pero yendo un poco más allá, Fisher se está centrando en una de las etapas. Una de las etapas, o sea que también hablan de las etapas. O sea que todo está hablando de las etapas o de las. Entonces ahí la respuesta es la idea central, o sea que la respuesta es la D. ¿Sí? Entonces esa es una clave para identificar la idea central. Muy bien. Siguiente. En el texto anterior se afirma que la ciencia. Bueno, a ver, subrayen ahí, se afirma que. O sea, vean, cuando usted le digan se afirma que, tiene que aparecer literal. O sea, tal y como aparece ahí. Se afirma que, tiene que aparecer literal como aparece ahí. Entonces vamos a mirar. A. Busca controlar las emociones que constituyen el amor. ¿Dónde dice que busca controlarlas? B. Pretende estudiar las emociones que constituyen el amor. Sí, porque en el primer párrafo, ¿qué fue lo que subrayamos? Que creen que ¿qué? Es posible estudiar. Y es lo mismo. Pretende estudiar. ¿Sí? Vean que la C no puede explicar las emociones. Eso en ninguna parte lo dice. Y D. Ha logrado controlar. Tampoco. O sea que es la siguiente. En el segundo párrafo del texto, los 2 puntos se utilizan para presentar una. Bueno, los 2 puntos donde dice en el segundo párrafo, subrayen ahí donde dice el segundo párrafo. Vean, dice, exhiben 3 emociones primarias, 2 puntos: el deseo, la atracción y el vínculo, ¿cierto? Entonces, a ver, una aclaración. ¿Sí o puede? ¿Sí puede ser o no puede ser? Porque me están diciendo, vean, los seres humanos, como los demás mamíferos, exhiben 3 emociones primarias, 2 puntos: el deseo sexual, la atracción preferente por una. O sea, están aclarando cuáles son esas 3. Puede ser, ¿cierto? Podría ser, dejémosla ahí en remojo. B. Oposición, o sea, como negar algo. C. Comparación, comparar algo con otro, no. Y D. Enumeración. Entonces, la enumeración es cuando ustedes digan 2 puntos: primero tal, segundo tal y tercero tal, o A, B, C. Ahí no están enumerando. Entonces aquí más que todo sería ¿qué? La A, o sea, una aclaración de cuáles son esas 3. Siguiente. Llegó el automóvil. Carlos. Bueno, entonces vea, yo voy a leer y vamos de una vez a hacer esto, ¿sí? Voy a leerlo, tú lees la pregunta ahorita. Entonces vamos a mirar y vamos a aplicar de una vez esto. Llegó el automóvil. Carlos Corraliano Amador es un ¿qué? Entonces pongan ahí en óvalo. ¿En qué? 1899, óvalo. El hombre más rico de Antioquia, óvalo. Trajo de Francia, óvalo. El primer carro que rodó en
Colombia, óvalo. El carro desembarcó en Puerto Colombia, óvalo. Llegó en cajas desde París, óvalo. Y tomó el rumbo de Río Magdalena, óvalo también. ¿Hasta qué? Puerto Berrío, óvalo también. ¿Sí? De allí siguió a Medellín, óvalo, a lomo de mula. ¿Qué quiere decir que llegó a lomo de mula? Que llegó a lomo de mula. ¿Qué querrá decir eso cuando dicen eso? Que llegó... En burro. Sí, o sea, ¿qué están haciendo? Como que comenzaron a jalar el carro, unos animales, ¿estamos de acuerdo? Eso es lo que quiere decir. Pero en Barbosa, óvalo, la recua no pudo seguir. ¿Cómo así que no pudo seguir? Hubo algún impedimento que impidió que los caballos siguieran jalando. Vean, y el final del recorrido tuvo que hacerse en andas. ¿Qué significa que tuvo que hacerse en andas? O sea, que les tuvo que empujar el carro a las personas. Eso es lo que quiere decir, ¿sí? Bueno, el carro era un Dedium Bouton, eso óvalo también. Pequeño automóvil francés de 2 puestos, de fabricación tan incipiente como lo era la industria automotriz en el momento. Carlos Coroliano Amador en óvalo también. Precavido le importó también chofer francés. El estreno fue todo un acontecimiento en la ciudad el 19 de octubre de 1899, ¿eso qué es? Una fecha, entonces ponen también óvalo. El día en el que también estallaba la óvalo también. Cuando Amador, óvalo, que es un nombre, salió de su casa de la calle de Palas, óvalo también, que se conocía como ¿qué? Óvalo también. Muchos curiosos se apostaron a la calle para ver el extraño artefacto y su elegante chofer, contratado por Amador en Francia, óvalo. Años después, cuando el auto no era ninguna rareza, gracias a que varios habían sido importados ya, se inició algo parecido a una fiebre del automovilismo. Las carreras se efectuaban en un descampado llamado el Frontón de Jayalay, óvalo. Para 1916, óvalo también, había unos 13, óvalo, porque es una cifra, automóviles registrados en Medellín, óvalo también, frente a 60, óvalo también, coches tirados por caballos. En 1909, óvalo también, 13, óvalo, pudientes ciudadanos de la naciente villa juntaron 3.000, óvalo, dólares para traer de los Estados Unidos, óvalo ahí, el primer Pullman, óvalo, que pisó el suelo colombiano, ¿sí? Y esto fue sacado de la revista El Espectador, número 5322 de julio del 2001. Muy bien. Entonces vean, eso de los óvalos, les hago esta claridad, que se salió con mucho óvalo, ¿cierto? ¿Es para qué? Para que cuando usted le pregunten de algo en específico, por ejemplo, si usted le digan, por ejemplo, si usted le preguntan la calle de Palas, entonces para que usted no vuelva a leer todos los 3 párrafos, usted simplemente se va en los óvalos y busca Palas. Esa es la clave, por eso es que hay que hacer esto de los óvalos, ¿sí? Para que cuando le pregunten una palabra desconocida o algo así, o un lugar, o una fecha, o un nombre, tal afirmación de tal persona, entonces es bueno hacer esto, por eso, para que no perder tiempo, porque si no, vuelven a leer, y hay gente que vuelve a leer como 5 veces el mismo párrafo. ¿Por qué? Porque no hacen esto, entonces es importante hacerlo, ¿sí? Bueno, 6. Yo. En el texto llegó el automóvil, la expresión desembarcó en Puerto Colombia nos revela que el carro viajó desde París en... A ver, desembarcó. Desembarcó. O sea que la respuesta es la B. Además porque desembarcó en un puerto. ¿Sí? En un puerto es un barco. Porque hay veces también que podríamos decir que como un desembarque de un avión, ¿sí? También se podría utilizar ese lenguaje. Entonces, ahí la clave es que es un puerto, ¿no? Bueno, 7. Cuando el texto dice que al final del recorrido tuvo que hacerse en andas, evidencia una paradoja, porque el primer caso que rodó en Colombia. Bueno, vamos a mirar que subrayan ahí paradoja. Paradoja es algo que... ¿Qué es una paradoja? Es algo que es que... ¿Contrario a qué? Como una ironía, ¿no? Contrario a la lógica. ¿Sí? Eso es una paradoja, algo que es contrario a la lógica. O como, aparentemente, ¿no? Es contrario a la lógica. Entonces aquí en este caso, subrayan donde dice hacerse en andas. Hacerse en andas.
¿Qué fue lo que vimos ahorita que era hacerse en andas? ¿Era qué? Era que les tocó a las personas empujar el carro. O sea que la opción tiene que ver con eso. Entonces ahí, antes que transportar personas fue transportada por ellas. ¿Puede ser o no puede ser? Sí, porque lo lógico es que ¿qué? Que el carro lleve a las personas, no lo otro. B, fue estrenado en Medellín antes que en Puerto Colombia. No tiene que ver con en andas. C, fue tirado por mulas a causa de la falta de combustible. Las mulas, ellas no pudieron seguir, porque él dice que ellas no pudieron seguir y después les tocó que empujarlo. O sea que ahí no es la de las mulas. Y D, tuvo un conductor francés en lugar de un colombiano. Esto no tiene que ver con en andas, ¿no? Entonces ahí la respuesta es la que. Exacto. Muy bien. Siguiente. En el primer párrafo del texto llegó el automóvil paralelamente al relato del itinerario seguido por el carro, según la descripción de la condición de las rutas de la época para... Subrayen ahí, condición de las rutas. O sea, ¿ustedes por qué creen que nos dicen la condición de las rutas? O sea, ¿por qué creen que dicen que llegó en cajas, que se llevó por el río Magdalena, que después unas mulas lo empujaron, que después le tocó a las personas que empujarlo? O sea, ¿para qué están diciendo las rutas? A ver, A, disminuir la importancia del transporte fluvial, o sea, de los ríos. No. B, comparar a Medellín con la capital francesa. No, porque no se está mencionando cómo son las vías allá. C, mostrar los avances de la industria automotriz. No, porque no se está hablando de la industria, no de la fabricación. Sería de señalar la dificultad de la empresa de Amador. O sea, qué tan difícil fue para él iniciar eso. O sea, es la D. 9. ¿Quién sigue? Perdón. En la expresión de la fabricación tan incipiente como lo era la industria automotriz en aquel momento, el término subrayado se refiere a un tipo de industria. Bueno, ¿qué significa incipiente? Incipiente es ¿qué? Como simple, básico, rudimentario. 10. El propósito del texto llegó al automóvil es... Subrayen ahí el propósito. ¿Qué es el propósito? ¿Para qué se hizo ese texto? ¿Para qué? A, describir las reacciones por la llegada del carro a Colombia. O sea, se centran en las personas, en lo que ellas piensan. No, se centra en el carro. B, rescatar la importancia histórica de Carlos Amador. Aunque se menciona, no se centra en él, se centra en qué, en el carro. C, referir, o sea, contar la llegada del primer carro a Colombia. Sí. Y D, presentar los inicios de las carreras automovilísticas. No. Siguiente. La expresión fiebre del automovilismo hace referencia a... Subrayen ahí fiebre del automovilismo. Si nos devolvemos ahí en el texto, díganme dónde está la fiebre del automovilismo. ¿En qué párrafo? En el último dicen, vean lo que dice. En el último, años después, cuando el auto no era ninguna rareza, gracias a que varios habían sido importados ya, se inició algo parecido a la fiebre del automovilismo. Las carreras, o sea que ¿qué? El automovilismo es que se comenzaron las carreras de autos. O sea que la respuesta es la que me hable de las carreras. La respuesta es la A, afición creciente por las carreras. Siguiente. En el texto llegó el automóvil, la función del título es... Subrayen ahí función del título. A ver, ¿cuál es la función de cualquier título? A, evocar. ¿Qué significa evocar? Recordar. Evocar es recordar. Entonces, evocar la información publicada en un texto anterior. No porque el título es lo primero que hay. O sea, antes del título no hay nada. B, completar la información que aparece a continuación. Completarla, ¿no? C, corregirla. D, indicar el contenido de la información que le sigue. Esa es. Siguiente. Teniendo en cuenta la manera como se presenta la información en el texto, podríamos decir que es... A ver. A, una nota periodística en la cual lo más importante es el carácter gracioso y divertido de lo que se relata. ¿Sí o no?
pues parece como que, porque ahí dice que lo más importante es el carácter gracioso y divertido. Pues parece que no. Bueno, dejémosla ahí. B, un cuento. Un cuento siempre tiene que tener ficción, algo de ficción. ¿Sí? B, C, un artículo periodístico trascendental sobre el automóvil y la guerra de los 1000 días. Entonces, a ver, si es sobre el automóvil, pero también es sobre la guerra de los 1000 días. No, porque la guerra de los 1000 días solamente se menciona como que ¿qué? Que justamente en ese día también estalló la guerra de los 1000 días, pero no es como sobre los dos temas. ¿Sí? Muy bien. Y D, una transcripción exacta, ojo, de una vieja noticia, tal como fue publicada en la época. O sea, mejor dicho, me están diciendo que cogieron una noticia de esa época y la transcribieron exactamente. Si la transcribieron exactamente, tiene que estar ¿en qué tiempo? Si la transcribieron exactamente, en presente. Entonces miremos a ver si están presentes. No están presentes porque miren que empezando dice en 1899. Están diciendo como por allá. Y también dice, y en el último párrafo, ¿cómo empieza el último párrafo? Años después. Si usted dice años después, eso no está en presente. Perdón, eso, sí, o sea, no está en presente, está en pasado, algo que ya pasó. Por lo tanto, tampoco sería la de y uno dice, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque no parece que no hay ninguna. ¿Cierto? No hay ninguna, parece. Entonces uno dice, bueno, ¿y ahora qué hago? Entonces vamos a mirar cuál es la menos falsa. Estas preguntas a veces tienen errores, porque las hacen personas, profesores, a veces se las hacen mal. ¿Sí? En este caso, el ICFES dice que es la A. ¿Yo cómo interpreto que es la A? A ver, dice, una nota periodística en la cual lo más importante es el carácter gracioso y divertido. Porque tiene palabras que hay personas que son muy letradas. Por ejemplo, yo creo que el que hizo esta pregunta es alguien muy letrado, que ha leído demasiado, tiene mucho vocabulario. Entonces esas personas que tienen tanto vocabulario no acostumbran a poner palabras como esta, lomo de mula. ¿Sí? Por ejemplo, tuvo que hacerse en andas. Pues para ellos sería muy chistosísimo eso. ¿Sí? Aunque para nosotros no. ¿Sí me entienden? Para ellos sí. Entonces yo lo entiendo así. ¿Sí? O sea que la respuesta es la A. Yo la interpreto de esa forma. Muy bien. Siguiente. 14. ¿Quién sigue? ¿Yo? No, sí. Ah, sí. No, siguiente. Manu. Yo ya leí. ¿Quién escribe el texto? Llegó el automóvil, Lo hace desde, a ver, ¿cuándo se escribió ese artículo? ¿Qué año? ¿En qué año se escribió ese artículo, digan? En 2001. El 2001, o sea que lo hace desde el presente, narrando cosas de por allá de 1800, o sea, narrando cosas del pasado, ¿cierto? A ver, o sea que la respuesta ¿cuál puede ser? Desde la actualidad, puede ser la A o la D. La A dice la actualidad, efectuando un recuento de las dificultades de tal empresa en el pasado. Puede ser. Y D, la actualidad, contrastando los automóviles de comienzos de siglo con los más recientes. Es la A. 15. ¿Quién? En el texto, cuando se menciona la naciente villa, se está haciendo referencia a... Busquen por favor dónde está la naciente villa. ¿Dónde estará la naciente villa? ¿En qué parte aparece eso? En el cuarto. En el cuarto, dicen, vean lo que dicen. Por ejemplo, en este caso, vean, en este caso, por eso es bueno leer las preguntas antes. Si uno lee las preguntas antes, le preguntan naciente villa, entonces usted de una ya sabe que cuando encuentre naciente villa pone el óvalo. ¿Sí me entienden? Es para eso también, que hay que leer las preguntas antes. ¿Sí? Bueno, entonces aquí sería, dice, en 1909, 13 pudientes ciudadanos de la naciente villa
Y uno dice, bueno, pero entonces, ¿cuál es la naciente villa? La naciente villa es el último lugar que me había mencionado antes de esa palabra, antes, ¿sí? Vamos a mirar. Para 1916 había unos 3 automóviles registrados en Medellín. Y después me siguen hablando de la naciente villa, o sea que es Medellín. Siguiente. Al mencionar el estallido de la guerra de las 1000 días, el texto, el autor pretende. A ver, cuando menciona la guerra de los 1000 días, miren que eso en el texto queda, ¿cómo era lo que decía en el texto? Está en el tercer párrafo, la guerra de los 1000 días, ¿cierto? Dice, el estreno fue todo un acontecimiento en la ciudad 19, día en el que también estallaba la guerra. ¿Cuál será la respuesta entonces? La C, señalar, mostrar como hecho curioso la coincidencia de ambas fechas. Siguiente. Bueno, entonces aquí ya vamos a mirar los textos literarios. Textos literarios. Textos literarios. Dos. No tiene la cosita, no tiene la cosita. Yo no sé, me lo compré. Díganme ustedes. No tiene. Díganme ustedes cuáles son los textos literarios, cuáles serán esos. Narrativo. Los narrativos, que son los que, por ejemplo, ¿qué? ¿Cuáles? ¿Cuentos? Cuentos, fábulas, novelas. Fábulas, novelas, ¿cuáles más? Poemas, canciones, retahílas, ¿sí? ¿Qué pasa? Pregunta, ¿cuál es la diferencia entre cuento y novela? Que el cuento es corto y la novela es larga. Exacto, esa es la única. Esa es la única diferencia. La extensión. Porque ambos tienen que tener por lo menos algo de ficticio siempre. Sí, siempre tienen que tener algo de ficción. Entonces ahí, esa es. Vamos a anotar la estrategia. Estrategia. Otra vez. Primero, leer las preguntas. Primero, antes del texto, ¿cierto? Antes. 2. Y después de esto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a subrayar las partes más fuertes. ¿Cuáles son las partes más fuertes? Aquellas donde el autor muestra su punto de vista. Su punto de vista. ¿Cómo así? Mira, esa es una crítica, ¿sí? O sea, si el autor critica en alguna parte de lo que esté hablando, esa es la estrategia para ese tipo de preguntas. Es súper fácil. ¿Por qué? Porque aquí usualmente en los cuentos, en las novelas, en los poemas, ya no va a haber tanta información técnica. O sea que ya no van a haber como fechas, ¿cierto? No van a haber como tantas cosas de esas. Aunque sí puede ser que bueno, les hago esta aclaración, ojo. Si llega a ver una novela, en una novela usualmente aparecen nombres, ¿no? O sea que hay unos nombres, si es bueno, nombres, lugares pueden aparecer también. Aplicar, pues aquí vamos a poner aquí, aplicar los óvalos en las palabras claves. Palabras. Si llega a ser novela, uno puede hacer esto. ¿Por qué? Porque es que en las novelas dicen que tal personaje dijo esto, entonces respondió lo otro, ¿sí? Entonces también puede ser usual. Pero normalmente las novelas no tienen tanta información técnica. Entonces más que todo vamos a detectar las partes más fuertes, donde el autor está criticando o elogiando algo. Hay una raza de hombres. Sí, entonces vamos a subrayar siempre donde veamos que el autor tira como palabras muy fuertes, ya sea para elogiar o para criticar, ¿sí? Vamos a subrayar esas partes. Muy bien. Entonces dice, hay una raza de hombres
Hay una raza de hombres inadaptados. ¿Esa palabra es fuerte o no fuerte? Sí. Sí, entonces subrayan ahí. Inadaptados. Una raza que no puede detenerse. Hombres que destrozan el corazón a quien se les acerca. ¿Subrayamos qué? Yo puedo subrayar destrozan el corazón, porque es algo fuerte, ¿no? Y vagan por el mundo a su antojo. Recorren los campos, remontan los ríos. Escalan las cimas más altas de las montañas. O sea que me están hablando de gente que viaja mucho. Llevan en sí la maldición de la sangre gitana. Pueden subrayar eso, maldición de la sangre gitana. ¿Qué significa? ¿Quiénes son los gitanos? ¿Cuáles son los gitanos? Los que no tienen casa. Los que son nómadas, que mantienen ¿qué? Viajan. Yendo de un lugar, y usualmente son los que van en los circos, ¿no? ¿Se han visto que hay gente que va en los circos y que esos son gitanos, usualmente? Y no saben cómo descansar. Si siguieran siempre el camino, llegarían muy lejos. Son fuertes, valientes y sinceros. Vamos a subrayar eso. ¿Por qué? Porque eso de fuerte, valiente y sincero es la opinión de quién? Del autor. Porque puede que a otra persona no le parezca que son fuertes, ni valientes, ni sinceros, ¿no? Entonces ahí vamos siempre a subrayar lo que diga el autor. Él está elogiando a esos hombres. Aunque dice que son inadaptados, para él eso es muy bueno. ¿Sí? Listo. Dice, pero siempre se cansan de las cosas que ya están. Quieren lo extraño y lo nuevo siempre. Truman Capote, esto fue tomado de Truman Capote, Sangre Fría, Madrid, unidad 1999, página 99. Bueno. 17. Según el texto de Capote, un rasgo característico de los hombres inadaptados es... Subrayan ahí rasgo característico, o sea, ¿qué los caracteriza a ellos? A. Su obstinación en permanecer despiertos. B. Vivir al tanto de las nuevas modas. C. Su total incapacidad para detenerse. Sí. De hecho, arriba, donde dice, en el segundo renglón dice una raza que ¿qué? Que no puede Que no puede detenerse, vean. Entonces es esa, porque me están diciendo su total incapacidad. O sea que la respuesta es la Sí. C. Porque me están hablando de gente que mantiene viajando, ¿sí? Muy bien, siguiente. ¿Usted diría que un ejemplo de hombre inadaptado es alguien que... Subrayen ahí, por favor, un ejemplo. A ver, ¿quién será un ejemplo de estos hombres que mantienen viajando? A. Regresa siempre al mismo lugar. ¿No? B. Toma el camino ansiando lo desconocido. Sí. C. Siempre viaja porque su trabajo se lo exige. No. Es que en ninguna parte dice el trabajo. Y D. Toma los caminos persiguiendo un amor. Es más la B. 19. Una raza de hombres, contrario a la que se describe en el texto de Capote, tendría. Subrayan ahí contraria. O sea, ¿quiénes son los contrarios a los que les gusta estar viajando? ¿Quiénes son esos? ¿Quiénes son los sedentarios? O sea, que aquí sería tendría la ilusión de llegar a alguna parte. Perdón. Sí, porque las otras no. Sí. Dice, ¿la ilusión de llegar a alguna parte? Sí, porque se quedaría ahí. B. El ansia de conocer nuevas tierras. No porque, porque son los contrarios, ¿sí? La necesidad de constante cambio o el deseo de viajar frecuentemente. O sea que ahí la respuesta es la A. La ilusión de llegar a alguna parte, porque ellos no quieren llegar a alguna parte, quieren es viajar a nuevas partes cada vez, ¿sí? Bueno, 20. En el texto hay una raza de hombres, la posición del autor consiste en... Subrayen ahí la posición. A ver, ¿qué significa posición del autor? Porque lo piensan. La opinión. Y él piensa en criticarlos o en elogiarlos. Criticar no. B. Clasificar a los sujetos que persiguen la última novedad. C. Exaltar a los hombres que vagan por el mundo a su antojo. Es la C, porque él dice que son fuertes, valientes y sinceros. ¿Sí? 21. La tarjeta de presentación de los hombres inadaptados debería decir que son... A. Deportistas. B. Banqueros. C. Vendedores. D. Viajeros. Viajeros. 22. El texto de Capote sugiere un sistema social en el que dichos hombres son inadaptados. ¿Usted diría que los hombres adaptados al sistema son de carácter?
Subrayen ahí, hombres adaptados. A ver, si los inadaptados son los nómadas que mantienen viajando, entonces los adaptados, ¿quiénes son? Sedentarios. Los sedentarios, o sea que la respuesta ¿cuál es? Ah, 23. La sociedad contemporánea ofrece una alternativa a las inquietudes y los gustos de la raza de hombres inadaptados a través de... Subrayen ahí, ofrece una alternativa. ¿Qué es una alternativa? Que hay hombres que son inadaptados y que quieren permanecer viajando, pero no pueden por la sociedad moderna. Entonces, ¿cuál sería una alternativa que les satisface esa necesidad de estar viajando? A. La religión porque les promete llevar a un futuro mejor. B. Los medios porque los comunican con otras culturas. Sí, porque la televisión puede mirar un programa de turismo. C. El mercado porque les brinda novedades de la moda. No. Y C. La política porque los enfrenta por la defensa de sus ideas. Es la B. Siguiente. Podemos afirmar que Truman Capote recurrió el género poético porque es el más adecuado para... A ver, subrayen ahí el más adecuado para. El más adecuado para. O sea, ¿cuándo será más adecuado el género poético? O sea, la poesía. ¿Cuándo es la más adecuada? A. Relatar las aventuras de los protagonistas. Para esto es el más adecuado. ¿Qué es lo más adecuado para relatar una aventura? una novela, un cuento. Una novela, un cuento. ¿Sí? B. Referir los viajes de los protagonistas. ¿Contar los viajes? No. C. Describir los hábitos de los protagonistas. Los hábitos también se pueden contar. Sería D. Idealizar la figura de los protagonistas. Porque idealizar es como exaltarlos. ¿Sí? O sea que ahí es la D. Muy bien. Siguiente. Si algún objeto pudiera transformar en seres desadaptados a los hombres de que se ocupa Capote, este sería... Subrayen ahí transformar en seres adaptados. Subrayen ahí transformar en seres adaptados. Pregunta, ¿cómo puedo yo hacer que esos inadaptados se vuelvan adaptados? ¿Cómo los transformo en sedentarios? ancla. Con un ancla, exacto. O sea que la respuesta es la... Que soy una bitácora. Una bitácora es un libro de viajes. O sea que ahí eso no serviría para detenerlos. Muy bien, 26. El título Hay una raza de hombres indica. Bueno, subrayen ahí, hay una raza. A ver, A, el descubrimiento de una etnia desconocida, o sea, como de una cultura indígena. No. Porque etnia es indígena, ¿no? B, la memoria escrita de un pueblo extinto. ¿Se extinguieron ya? No. Listo. C, el hallazgo de una antigua sociedad humana. ¿Puede ser o no puede ser? Bueno, podría ser D, la comunión que existe entre los desarraigados. ¿Qué significa desarraigado? Desapegado. Desapegado, porque arraigado es alguien que está como apegado a un lugar. Entonces desarraigado es alguien que no está apegado a un lugar, por lo tanto es ¿cuál? La D. La D, porque son gente que no se apegan a un lugar, mantienen viajando. 27. Con la expresión la maldición de la sangre gitana se hace una generalización referente a la condición. Subrayen ahí, maldición de la sangre gitana. A ver, ¿a qué se refiere con eso? A, la genética de las razas humanas. B, errante de los pueblos nómadas. Sí, esa es porque los gitanos mantienen andando errantes y son nómadas. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a leer el último texto que también es literario y que es una canción que se llama Testamento, que es de Rafael Escalona, es un vallenato. ¿Sí? Eso también salió en el ICFES y también les pueden salir canciones en el ICFES. ¿Sí? Entonces yo la voy a leer, no la voy a cantar. ¿Sí? Dice: oye morenita, te vas a quedar muy sola, porque anoche dijo el radio que abrieron el liceo. ¿Qué significa un liceo? Es un colegio. ¿Listo? Como es estudiante, ya se va a Escalona, pero de recuerdo te deja un paseo que te habla de aquel inmenso amor que llevo dentro del corazón, que dice todo lo que yo siento, que es pura nostalgia y sentimiento, grabado en el lenguaje claro que tiene la tierra de Pedro Castro. Bis. Bueno, Dios, si se quiere repetirlo, no lo va a repetir. Adiós, morenita, me voy por la madrugada. No quiero que me llores porque me da dolor. Paso por Valencia, cojo a Sabana, Caracolicito, llego a Fundación. Ay, entonces me tengo que meter en un diablo que llaman tren, que sale junto a la zona Pasa. Y de tarde se mete a Santa Marta.
ese orgullo que tú tienes no es muy bueno. Te juro que más tarde te vas a arrepentir. Yo solo he querido dejarte un recuerdo porque en Santa Marta me puedo morir. Ay, entonces me tienes que llorar y de ñapa me tienes que rezar. Ay, entonces te tienes que poner traje negro aunque no gustes de él. Ay, entonces te vas a arrepentir de lo mucho que me hiciste sufrir. Ahora, yo quiero que miren algo. Vean, usualmente uno dice, bueno, la temática de esto es amorosa, ¿no? Pero hay en el segundo párrafo hay algo muy extraño y es que me hablan de unos lugares. Vean, miren lo que dice. Paso por Valencia, cojo a Sabana, Caracolicito, llego a Fundación. Vean que eso no es tan amoroso, ¿no? O sea, ellos están relatando lugares como lugares de una región, ¿cierto? Entonces yo quiero que le presten atención a eso, porque muchas veces uno cree que el vallenato solo es lo amoroso, pero también están hablando de lugares geográficos, Santa Marta y etcétera. Dice, 28, ¿quién sigue leyendo ahí? Según el texto anterior, se puede afirmar que la temática planteada es A, romántica, pues solo abordan temas desgarrados del amor. No. Solo es el amor, no, porque ya vimos lo que les dije. B, de trova. Entonces aquí viene algo muy importante. La trova nosotros la conocemos como los señores de Ruana, ¿cierto? Pero no solamente eso es trova. Trova es lo que dice aquí, vean, trova. Pues narra noticias. ¿Narra noticias? Sí, porque anoche dijo ¿qué? El radio que abrieron el liceo. Eso es una noticia. Noticias. Y transmite recados. ¿Transmite razones? Sí. Regionales, vean. Si es regionales porque habla de lugares de una región. Y personales. O sea que es esa, la B. Es una trova. ¿Sí? Lo que pasa es que uno muchas veces no lo pondría porque dice, no, la trova no es un vallenato, ¿sí me entienden? Pero la trova es ese género. Bueno, 29. por la información contenida en el testamento y por el origen de la música tradicional vallenata, podemos deducir que la tierra de Pedro Castro es... Subrayen ahí, origen de la música tradicional vallenata. ¿De dónde son los vallenatos? ¿De la costa qué? Ah, sí, mentira, Atlántica. Atlántico. Porque los... Espera, una pregunta, ¿la Atlántica es la que queda a este lado o la que queda a este Listo, lado? la Pacífica siempre recuerda que es donde está Chocó. Sí. Chocó. Entonces es la El Atlántico. Panamá, tenemos Panamá. Por debajo de Panamá es Pacífico. Océano Pacífico, que son las playas feas, ¿no? Bueno, no tan feas, no tan feas, no tan feas. ¿Sí? Pero en la Atlántica son unas playas más bonitas. ¿Sí? Entonces, las otras son menos bonitas. sí, menos bonitas. ¿Sí? Bueno, en todo caso, es de la costa atlántica el vallenato porque es de Valledupar, Sucre. ¿Sí? Bueno, es la D. Siguiente, 30. Por el marco geográfico al que hace alusión el texto anterior, podríamos decir que se emparenta culturalmente con la literatura de... Bueno, a ver, subrayen ahí marco geográfico. Los vallenatos, y como están hablando de la costa atlántica, porque Santa Marta, todo eso. ¿Qué de esos escritores, cuál está relacionado con la costa atlántica? O las obras la obra de qué autor está relacionada. ¿De dónde es Gabriel García Márquez? De Aracataca, Magdalena. Y la Magdalena es costa atlántica. ¿La que es la? D. 31. cultura general, si eso le sale por el si uno no sabe bailar. O sea, tiene que tratar de acordarse, si de pronto no sabe de dónde nació, acuérdese de un fragmento de una novela y los lugares que relatan esa novela son usualmente de dónde? De la costa atlántica. ¿Sí? ¿No te acuerdas? Por eso tenemos que leer los Bueno, 31. Ay, ¿qué tal que supongo que sale mal como termina mal? 31. Se puede afirmar que el texto anterior es un clásico de la música vallenata porque... Subrayen ahí, es un clásico y subrayen donde dice porte. A ver, díganme ustedes qué es un clásico. Tradicional. Algo que es tradicional de la región, que la gente lo escucha con cierta frecuencia y que ya se vuelve autóctono de ahí.
Entonces, a ver, ¿por qué es un clásico? Emplea un vocabulario cargado de referencias geográficas. ¿Es por eso que es un clásico? No. De sus interpretaciones son escuchadas con admiración y respeto. Puede Puede ser. Cada verso representa una memoria histórica de la humanidad. No. Y de sus versos aluden a una temática amorosa. La B. Es la B. Siguiente. El texto. El texto anterior se titula El Testamento. Sí. ¿Por qué? Subrayen ahí el testamento. A ver, manifiesta el interés por dejar constancia de un pensamiento final. Puede ser. Puede ser, ¿cierto? Porque dice me voy, ¿cierto? Bueno, puede ser. B. Dispone de los bienes de Escalona para después de su muerte. Se declara de manera poética una despedida que podría ser definitiva. Es mejor esa que la A, ¿cierto? Y D. Expresa de manera poética la última voluntad de Escalona. No, es mejor la C. 33. El testamento y el vallenato en general son una forma de canción popular y atendiendo a que utilizan el lenguaje, podemos decir que es literatura. ¿Literatura qué? Oral, porque se canta, el vallenato se canta. La abstracta sería pintura y escultura, ¿no? La escrita sería ¿qué? Cuentos, novelas. Y la D sería, audiovisual sería películas, videos. ¿Sí? Bueno. Entonces la siguiente. Si el personaje del testamento hubiese muerto, tal como lo supone el texto, el periódico había registrado la noticia en la página. Pero ya ahí hubiese muerto. ¿Qué pasaría si hubiese muerto ese ¿Qué personaje? obituarios no? Obituarios es la parte donde aparecen los muertos. O sea que es la B. La B. Obituarios. ¿Sí? Listo, ya acabamos con ese cuestionario. Entonces vamos a hacer agilidad mental. La próxima clase, que va a ser después de la semana de receso, la próxima semana de receso no hay clase. ¿Por qué? Porque si hay... Hay descanso. Claro. No, y además hay mucha gente que viaja. No es que Manu quiera ganar. No, y hay mucha gente que viaja también. Sí, ¿cierto? claro. Entonces, Sí, es por el viaje. es receso. Sí. Sí. Solo por eso. Entonces, la próxima clase, que sería este jueves, que viene en 8. Para fomentar el turismo en la nación. No. Pero sí, es por eso que Es se por da la eso. semana de receso. Yo soy muy culturizada. La otra clase veríamos la otra parte de lectura crítica, que son los otros dos tipos de textos. ¿Sí? ¿Cuántas clases son de lectura crítica? ¿También 7? No, porque como, pues es que lectura no es tan complicada. Porque ya tenemos que ver más que todo ciencias. Porque, o sea, vamos a hacer solamente 2 clases de lectura, solamente 2 clases. ¿Solo dos? Solo 2, porque ya con esas estrategias ya ustedes ya con eso tienen. Ya con eso quedamos. ¿Qué? Porque necesitamos más ciencias, química, física, o sea. Sí, es total. Sobre todo física. Lo que pasa es que la lectura crítica es más trabajada, porque uno la lee, la subraya, pues es como más... Sí, y con la práctica, porque también los mini simulacros. Y con los desafíos, en los desafíos va a seguir habiendo lectura crítica y ahí ustedes pueden hacer todas las semanas esa... ¿Sí? Muy bien. Entonces, por favor, pongan ahí gráfica de la hoja número... bueno, pongan ahí tabla número ¿qué? Digan. 6. Regalar una hojita. Se me acabó. Sí. Gracias. ¿Tiene regla? No, eso es un regalo de amor. Tan feo. Manuela. Gracias. Todo negro ahí. Manu es abstracto. Gracias. Tú no sabes de arte. Entonces, por favor, pongan ahí tabla número ¿qué? Díganme. Yo. 6. Listo. Y pongan ahí la fecha es ¿qué? 6. Sí, 6. 06, 10, 16. Por detrás ponen gráfica de la hoja número 6, 2 puntos, potencias fraccionarias.
¿sí? Ay, Ay, no. ya no me gustó. Potencias fraccionarias. ¿Qué? Pero sería pues chévere que me la diera. No, yo no me voy a quedar. Y vamos a acordarnos de esto. ¿Se acuerdan de esta propiedad o no? ¿Se acuerdan que acá el número de abajo es este número de la raíz? O sea, si ustedes por ejemplo les dan esto, 25 a la 1 medio, esto sería ¿qué? Raíz ¿qué? Cuadrada de 25 a la 1. O sea que esto da ¿cuánto? 5. Y si le dicen 27 a la 1 tercio, ¿esto es qué? Raíz cúbica de 27, o sea 3. ¿Sí? Muy bien. Si ustedes por ejemplo les preguntan esto, A sobre B todo a la menos 1, ¿esto qué será? Cambia, exacto. B sobre A. Se invierte, simplemente se invierte, ¿sí? O sea, a la menos 1. Por eso si ustedes le dicen 5 medios a la menos 1, eso sería 2 quintos, exacto, se voltea. Y si les dicen estos 5 medios, pero a la menos 2, entonces si le dan un exponente negativo, lo voltea, Y se pone a la 2. lo voltea, se pone a la 2, y después ahora sí se desarrolla, quedaría 4, ¿qué? 25, ¿cierto? Listo. Ahora si ustedes le llegan a decir esto, x a la menos a, esto es igual a 1 sobre x a la a, porque baja con exponente positivo. Por ejemplo, 5 a la menos 2 sería 1 sobre 5 a la 2, o sea 1 sobre 25. Muy bien. Y si le llegan a decir, por ejemplo, esto, a ver, díganme cuál es la diferencia entre menos 8 a la 2 y menos 8 a la 2. El de abajo da positivo, el de arriba da negativo. Al revés. Pues que el Arriba, no arriba, afecta sí. el coso y en el otro sí va a afectar. ¿Dónde sí se afecta? En de el abajo. de arriba. Arriba. En el de arriba. Ah, En el de arriba. arriba. En el de arriba se afecta. Cuando ustedes vean un paréntesis, se afecta todo lo del paréntesis. ¿Sí? O sea que aquí en este se afecta todo, que queda más. ¿Cierto? En cambio en este, como no hay paréntesis, este cuadrado no tiene nada que ver con este menos. O sea que es menos 64. ¿Sí? Listo, le voy a pasar la hojita, no la vayan a rayar. Estoy miedo. Gracias. Ok, listo. Gracias. Mucho gusto. Ay, gracias. Pues, mucho gusto. Listo. Entonces, ¿todos listos y listas o no? Pues sí. Ya, ¿Sí o no? tan rápido. ¿Listos? ¿Listos o qué? No, O- espera. ¿Verdad? No, espera. Ah, no, ya. No. Ya que. No sé, creo. No, pero si sale positivo. No, espera. Si ya está positivo afuera. Vamos a mirar. Bueno, vamos a hacerla. A ver, si fuéramos a hacerla para que ustedes vean. Ay. A ver, si fuéramos a hacerla, ¿cuánto daría la 1? Díganme. Raíz cuadrada. De 100, o sea, 10. 10. Listo, la segunda. 6. 6. Muy bien. 3. Menos 64. Sí, 4. 1 sobre. Menos 1 sobre 6. No. 8. Sería menos 1 sobre. Ah, sí, Esa es 8. cubo. Menos 1 sobre 8. Eso. Y como es impar, es negativo, ¿no? Listo. 5. 1 sobre 6. 81. Sí, 6. 1 sobre 10. Sobre 100. 1 sobre 100. ¿Cierto? Porque 10 a la 2, 1 sobre 10 a la 2, ¿no? 10 a la 2 es ¿cuánto? 100. 7. Todo número elevado a la 0 da ¿qué? 1. 1. Todo número elevado a la 0. Número elevado a la 0 da 1. Recuerden siempre eso. Cualquiera. La octava. 3. 3. 17 la 3, ¿cierto? 9. Espera. No, pero está muy duro. Vean, cuando tengan un exponente negativo, ¿qué significa un exponente negativo? ¿Qué significa un exponente negativo? Que se qué? Cambia el orden. Se voltea y queda 4 sobre 1. Pues queda 4 y después le aplican el 1 medio. Ese 1 medio es la raíz. 1 medio es la raíz. ¿Sí
Siempre un medio va a ser la raíz, recuerden. O sea que lo voltean primero y después le aplican la raíz. O sea, 4, raíz de 4, 2. 2. La respuesta 2. 10. 1 sobre 5. Menos. Menos 1 sobre 5. Entonces cuando tiene el exponente menos 1 quiere decir que baja con el exponente positivo, quedaría menos 1 sobre 5. 11. 16. Exacto, primero, ese menos, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Lo volteo y queda ¿cuánto? 4 al cuadrado, 16. 12. 49 sobre 25. 49 sobre 25, porque se le va al cuadrado. 13.